esa triple identidad no en ningún caso equilibrada, ¿no? Algunos eran eminentemente aventureros, otros eran eminentemente súbditos del rey y otros eminentemente curas o conquistadores por la gracia de Dios para su mayor gloria. Bueno, hoy día vamos a ver el proceso de la conquista. ¿Cuánto duró la conquista? No hay una fecha exacta, pero sin duda después del sometimiento de las culturas nativas, la muerte de los principales líderes nativos, Moctezuma, Atahualpa especialmente, y bueno, los otros líderes que encontraron los españoles, por ejemplo, en el sur de Sudamérica, comenzaron a desarrollar instituciones hispánicas, ¿no? Es decir, trasladar la arquitectónica o la arquitectura política ibérica a América. Hemos visto también la discusión entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, que fue muy temprana, los primeros años de la conquista, incluso en el siglo XV. Colón llega a inicios de la década del 90, 1492, y la primera discusión que se da entre los españoles con evidentes contenidos teológicos es de qué se trataba la conquista, cómo se justificaba. Y eso hemos visto las dos grandes tendencias, ¿no? La tendencia de Ginés de Sepúlveda, que afirmaba que los indios eran homúnculos y por lo tanto no tenían alma y que se podía hacer con ellos lo que al hidalgo español de hogar limpio y puro se le antojase. Y por otra, la reivindicación de los indios que hicieron, por ejemplo, Bartolomé de las Casas o el cura Montesinos, en varios casos diciendo que eran superiores a los españoles. Pero bueno, esa discusión se acabó relativamente pronto, decidiéndose más por la posición de Bartolomé de las Casas, ¿no? Son seres humanos, tienen alma y por lo tanto les hacemos un gran favor nosotros los españoles al catequizarlos, salvamos sus almas, les deparamos el paraíso, les damos a conocer, aunque sean las bases mínimas de la buena nueva, la catequesis católica, y por lo tanto también podemos exigir cierta retribución, la encomienda. Entonces hay esa posición oficial después de la lucha. Hay un excelente libro de Luis Jaque que se llama, que es precisamente sobre la discusión teológico-política referida a la legalidad de la conquista. Les voy a enviar, creo que tengo el libro en formato PDF. Es excelente, alguien que ha trabajado también en nuestro contexto, Luis Jaque, y que ha investigado sobre este tema y está muy bien elaborado ese libro sobre la discusión acerca de la justicia de la conquista. Bueno, también hay otros un poco más recientes, ¿no? Cumplimos los 5 siglos
Hay el libro de Enrique Dussel, que tal vez alguno lo conoce, que se llama, ¿alguien sabe? ¿Alguien conoce el libro de Dussel? Bueno, Enrique Dussel ha escrito antes de cumplirse los 5 siglos de la llegada de los españoles, un libro que se llama justamente 1492. Bueno, entonces hay diferentes enfoques, pero que se refieren al mismo objeto de estudio. Lo que yo incluí en la exposición está más basado en el libro de Hanke, ¿no? Louis Hanke, que trata precisamente sobre la discusión. Voy a buscar si tengo, y si no, bueno, les daré solamente la referencia bibliográfica. Un tema muy importante ya en los inicios de la colonia, es decir, cuando comenzaron a establecerse las instituciones del coloniaje. ¿Qué diferencia hay entre la conquista y el coloniaje? La conquista es eminentemente violenta, ¿no? Y trata fundamentalmente de neutralizar cualquier posible resistencia, habida cuenta que hubo ya el sometimiento, es decir, llegan los españoles, les ayudan varias culturas nativas, tanto en Mesoamérica como en el Imperio Incaico. No es que todos los indígenas se levantaron en contra de los españoles, al contrario, hubo traiciones, delaciones y hasta lucha, ¿no? A Teotihuacán, por ejemplo, la mayor parte del ejército español estaba constituido por indígenas y ellos tuvieron gran apoyo de gente que odiaba sin duda a los aztecas, ¿no? Porque también los sometieron. Y aquí en los Andes pasó lo propio. Los españoles llegaron hasta Cajamarca, hasta el Cusco, sometieron a Atahualpa, gracias a la colaboración de pueblos nativos que les condujeron por senderos y también les prestaron apoyo militar, ¿no? Es decir, combatieron contra los aztecas al lado de los españoles. Entonces, no hay que pensar que se trataba de una guerra de unos cuantos ibéricos contra miles de indígenas, sino también que hubo estos realineamientos. Y sin duda que sin estos no hubiesen triunfado los españoles, o al menos de la forma como lo hicieron. Decapitados los líderes nativos, bueno, esto de decapitarse es una metáfora porque fueron asesinados de distinta forma, eliminados, diríamos, eliminada su descendencia, sofocados los focos de resistencia, como fue Vilcabamba, por ejemplo, cerca del Cusco, y donde se trató de organizar cierta resistencia a los españoles. Comenzó en esta parte del mundo, es decir, en los Andes, el establecimiento de las instituciones ibéricas trasladadas, con todas sus ventajas, pero también con todos sus lastres, ¿no? Si hay algo que nosotros hemos heredado de los españoles, es la burocracia papelista, ¿no? Que no es solo en Bolivia, sino en Latinoamérica, y eso es pues resultado de la forma como los españoles entendían. Había que registrar todo, escribir todo, firmar todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y claro, se tomaba actas de que fulano de tal bautizó a las indias antes de que los soldados se sirvieran de ellas, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Entonces esa
mentalidad burocrático-papelista propia de España. España no era una cultura de lo más, diríamos, desarrollada el principio del siglo XVI en Europa. Al contrario, era una cultura bastante retrasada todavía, con ínfulas de la Edad Media, de la hidalguía. Compare, por ejemplo, esta época con Italia, ¿no? Las grandes ciudades-estado italianas, Florencia, por ejemplo, que ya tenía desde fines del siglo XV una banca creada por los Medici. Los Medici crearon la primera banca internacional, obviamente de la familia, ¿no? Y el auspicio al arte, con todas las libertades que eso representaba en cuanto, por ejemplo, a los motivos y contenidos que se pintaban, pero los grandes pintores reflejaban por motivos grecolatinos el Renacimiento. Había obviamente también motivos religiosos, Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, por ejemplo, pero también la gran libertad, las grandes investigaciones, inclusive prohibidas, que realizaba Leonardo sobre la anatomía humana, etc. Entonces, todo eso era ajeno al mundo español, que estaba todavía en medio de la Edad Media, con una visión del mundo medieval, con fuerte presencia de la Iglesia, con vigencia plena de la Inquisición. Pues no sé, los inquisidores eran españoles, ¿no? Torquemada, por ejemplo. Entonces, se trataba de una cultura no de lo más desarrollada en Europa, pero que sí, providencialmente, había tenido la suerte, por decir así, de llegar a América y de hacerse de todo el territorio por la violencia y como un derecho legítimo. Eso también se discutía entre los teólogos, el derecho a la guerra y cómo la guerra puede establecer prerrogativas para el vencedor. Entonces, en ese contexto político es que cabe entender lo que fueron las misiones. Y las misiones fueron una obra jesuítica, es decir, de la Compañía de Jesús, esta orden, fundada precisamente en el siglo XV por Ignacio de Loyola, que tal vez ustedes conocen, ¿no? Con algún detenimiento. Yo conozco el espíritu de la orden porque me eduqué en un colegio jesuita. Y los jesuitas tuvieron una visión muy particular de lo que debían hacer en América, y particularmente en los territorios más resistentes a la llegada de los españoles, y eso fueron las misiones. Sin duda que no fue fácil comenzar una misión, lo hicieron en territorio inhóspito, ¿no? No era en medio de por ejemplo, las ciudades del Imperio Incaico, por ejemplo, en Cusco, no, era en plena selva. La selva amazónica de Brasil, de lo que es Brasil hoy día, de lo que es Bolivia, Paraguay, un poco Argentina también. Y la visión de las misiones jesuitas o jesuíticas era que se constituyeran enclaves destinados al desarrollo cultural a la luz del Evangelio.
Es decir, para ellos, para los jesuitas, la colonia no era trasladar a América las instituciones ibéricas, que lo hicieron muy bien otros, ¿no? Por ejemplo en Lima, o posteriormente en Buenos Aires, que se crearon como virreinatos, y esas instituciones ibéricas que se trasladaron a América con sus más importantes entidades por debajo del rey, que eran los virreinatos, es decir, por debajo del rey de España para el gobierno de América, estaban los virreyes. Y con una estructura burocrática compleja, pesada, y que tendía a administrar todo. En primer lugar, obviamente, se hacían concesiones, ¿no? Nombramientos, se otorgaban tierras con todo el beneficio de los indios, las propiedades, las riquezas, a los más osados conquistadores. No sé si ustedes conocen que Miguel de Cervantes Saavedra quiso ser un delegado, un beneficiario de la corona, y pidió ser gobernador de La Paz. Él quiso ser gobernador de La Paz. Obviamente ya estaba fundado en ciudad, ¿no? Pero no le resultó. No le hicieron caso, el rey no le hizo caso ni le otorgó. Así que si le hubiesen otorgado esa solicitud de que se le encomiende los indios, la ciudad, etcétera, que La Paz, ahora tendríamos estatuas por varias partes, ¿no? de beneficiario. Él quiso ser beneficiario, pero no lo logró. Bueno, ¿qué eran las misiones? ¿Cómo las desarrollaban? Tuvieron una visión totalmente diferente al coloniaje de traslado de instituciones ibéricas y de imposición de esas instituciones en América. La misión entendía crear enclaves que obviamente también aporten a la corona. El Quintorgal, por ejemplo, aporte en la quinta parte, fíjense, el 20% de lo que podían lograr de riqueza los encomenderos iba directamente a la corona. No era una evasión de impuestos lo que buscaban los jesuitas, ¿no? Lo que querían era desarrollar los enclaves con catequesis, con conocimiento del Evangelio de parte de todos los indios, pero con desarrollo cultural propio. No sé si ustedes conocen los restos de las misiones que hay en nuestro país. Concepción, por ejemplo, San Javier. ¿Alguien conoce? Eso vale la pena conocer, ¿no? Los templos que construían los indios, que todavía siguen, nadie los ha destruido, ¿no? Son magníficos. Son los templos de madera con un detalle y un preciosismo realmente impresionante. Pero además se dedicaban a varias actividades artísticas, a la música, al canto, y para desarrollar la música construían, por ejemplo, violines, ¿no? Que eran sumamente apreciados en Europa, con una calidad de confección realmente impresionante. Entonces, las misiones han sido siempre un ejemplo de una visión alternativa y diferente de cómo podía ser la colonia. El colonialismo ibérico, sin aplastar, sin explotar hasta el límite a los indios.
generando una convivencia pacífica, una convivencia que cultive el arte, que desarrolle el conocimiento del Evangelio. Eso era lo principal para los jesuitas, y también transmitiéndoles los conocimientos que ellos tenían de la cultura universal. Es decir, con actividades como estas, ¿no?, de promover el arte. Bueno, eso fue excepcional. No fue nada fácil. Hay varias películas, ¿no? No sé si han visto la película, por ejemplo, La Misión. ¿Alguien ha visto? Robert De Niro, no. ¿Perdón? Hay una que es de Estados Unidos, que es sobre los jesuitas, pero no sé el nombre, solo sé Sí, que con Robert De Niro. Sí, esa es, ¿no? La Misión. Pero hay otra reciente, muy buena, creo que se llama La Verdad. Yo les voy a dar el título. Debe ser de hace unos 5 años, ¿no? Porque La Misión es de hace unos 25, 30 años. En los años 80, me parece. Hay una reciente, no me acuerdo si se llama exactamente La Verdad, pero también es excelente, ¿no? Todo está basado en hechos reales. Y claro, se ve las peripecias que tuvieron que pasar los jesuitas, ¿no? Llegaban y los asesinaban, ¿no? No aceptaban los indios que lleguen. Bueno, les parecía raro que lleguen con 2 palos cruzados, sin armas. Les parecía raro que no buscaran el oro. Y bueno, incluso tuvieron que enfrentar enfermedades, violencia de parte de los indios, pero se establecieron finalmente en varios enclaves, ¿no? Famosos enclaves de la Amazonía. Si viajan a Santa Cruz, al departamento, vayan a las misiones, realmente. Concepción, por ejemplo, es fantástica, ¿no? Pero hay muchas otras, y también en Paraguay, en Argentina. Entonces, llegar a lugares inhóspitos, atravesar la selva amazónica, establecerse, que los reciban, no era nada fácil. Y había una reacción violenta en general por otras experiencias. Especialmente los bandeirantes, que eran los conquistadores portugueses que llegaban por el otro lado, es decir, por el oriente. Los jesuitas llegaron por el occidente, ¿no? Especialmente desde Perú, pero los que llegaban de oriente, los conquistadores brasileños, los aniquilaban buscando oro, o ellos sí los esclavizaron, ¿no? Porque claro, los portugueses tuvieron un régimen esclavista que se prolongó hasta el siglo XX, ¿no? O sea, uno de los países más esclavistas fue sin duda Portugal y su colonia en América, y lo que luego fue Brasil. Entonces, con esa experiencia también los pueblos reaccionaron muy mal ante los conquistadores, pero que eran más misioneros, ¿no? Que querían fundar misiones. Y así hasta casi fines del siglo XVI hubo distintas movilizaciones, asentamientos, y en el siglo XVII ya había algunas misiones establecidas. Los jesuitas pensaban que así debería ser la colonia, como las misiones que ellos querían establecer, y que comenzaron sin someter a los indios, sin exaccionarlos hasta el límite y hasta que mueran, sin violar a sus mujeres, sin someter a sus niños como sirvientes, sino generando desarrollo humano con las luces del Evangelio. Eso es lo que pensaban. Eso es lo que trataron de hacer, y lo lograron en gran medida, fíjense.
Lo lograron en varios enclaves. Y eso, sin embargo, bueno, al final fue apreciado por los nativos, ¿no? Es decir, por los beneficiarios de esta política. Fíjense, casi a mitad del siglo XVII, los indios de las misiones fueron declarados tropas reales de frontera exentos de la encomienda. ¿Qué significa eso? Que ya no iban a trabajar para el encomendero, que era el patrón, ¿no? Que era el español patrón, que les obligaba a trabajar a veces hasta la muerte, y que podían servir en el ejército español, ibérico. Entonces, y eso la propia corona estableció en contra de su sistema, y su sistema, el del coloniaje, obviamente les restringía todo a los nativos, pero los logros jesuitas dieron lugar a eso. Había evangelización, no se exterminaba a los indios e incluso se los liberaba de la encomienda. Aquí hay algunos ejemplos de misiones, ¿no? A principios del siglo XVII, Guaycurú, Paraná, Guairá, y fueron realmente lugares notables con este desarrollo tan importante. Pero lamentablemente no duró mucho. ¿A quiénes molestaban las misiones? En primer lugar, a los bandeirantes. Claro, los bandeirantes eran los conquistadores portugueses que querían cada vez más penetrar el occidente, es decir, proviniendo del oriente, querían mayor poder en el territorio hacia el oeste. Y veían que de pronto apareció una misión con varios jesuitas dirigiéndola. Bueno, tampoco se animaban a someterlas militarmente. Algunas veces lo hacían, ¿no? E incluso mataron a algunos misioneros españoles. Pero buscaban por todos los medios que se restringieran las concesiones de España y Portugal. Y por otra parte estaban también los aventureros españoles, que no les gustaba para nada la idea de que existan las misiones. Las misiones eran muy productivas, se dedicaban con una fuerte disciplina de trabajo, que no era impuesta, no era un régimen totalitario de los curas que obligaba a trabajar como si fuesen esclavos, no. Lo hacían de manera relativamente libre y produciendo en exceso para la comunidad maíz, trigo, azúcar, tabaco, algodón, pero además producían, por ejemplo, vino, ¿no? Que habían enseñado los misioneros, y todo esto que les hablé del cultivo del arte, la confección de instrumentos musicales, de órganos, por ejemplo, la constitución de coros y el desarrollo de muchas actividades artísticas realmente maravillosas, artes manuales, zapatería, sastrería, cerrajería, albañilería, hilado, fundían campanas, fabricaban armas, relojes, instrumentos musicales, etc. Entonces era una vida comunitaria con un régimen casi utópico, diríamos, ¿no? Al margen de la imposición de la religión, las misiones fueron una utopía, porque no había pobres, no había gente que moría de hambre,
no había explotación del señor o del encomendero que se hacía cada vez más rico gracias al trabajo de los indios. Los curas repartían los beneficios entre todos, reinvertían para mejorar la infraestructura. O sea, lo que diríamos hoy una utopía religiosa, pero bueno, utopía. Al fin tenían incluso astilleros y el trabajo de todos beneficiaba a todos. Y eso es interesante analizar políticamente, ¿no? Molestó a muchos, no solo a los bandeirantes portugueses, sino a los conquistadores ibéricos, que querían el máximo beneficio, la máxima rapiña, apropiarse de todo, violar a las mujeres, someter a los niños como sirvientes, eliminar a los indios o condenarlos a trabajo forzado el resto de su vida, apropiarse del territorio, cualquier objeto de cultura material, robarlo, etc. Entonces, esas fueron las razones por las que las misiones ganaron tantos enemigos pese a sus logros. Y es así que al final se decide, había, ¿no?, el Tratado de Tordesillas que estableció hasta aquí llega el territorio que van a colonizar los portugueses y hasta aquí los españoles. Había una división de lo que correspondía en América, la conquista de unos y otros. Pero al margen de eso, de que las misiones estaban evidentemente dentro de lo que correspondía a España, porque los jesuitas eran españoles, ¿no?, de la orden recientemente fundada por un español, San Ignacio de Loyola. Había alguno que otro portugués, ¿no?, pero obviamente era la excepción y era identificada la misión como una obra española de esta orden. Entonces motivaron la expulsión que se dio, fíjense, después de un siglo y más del florecimiento de las misiones. Y esa expulsión fue de España y de todas las colonias, fíjense. No sé si ustedes alguna vez han escuchado, ¿no?, la expulsión de los jesuitas, que es el reino de España, el imperio español, expulsa a todos los jesuitas de España y de las colonias españolas. Entonces, la principal causa fue sin duda el conflicto entre el Estado y la Iglesia, porque, como señalo acá con base en las fuentes que también les voy a indicar, porque supuestamente las misiones ocasionaban perder riqueza a la corona. ¿Cómo era eso si los indios trabajaban, producían y pagaban impuestos? En realidad eran los intereses de los conquistadores que querían imponer un régimen de exacción y de explotación extrema, ¿no? Y evidentemente eso era hasta la muerte de los indios, hasta que desaparezcan sus mujeres o pueden tener a disposición los hijos, etc. Y de ahí, claro, aportar a la corona. ¿Aportaban más? Curiosamente se piensa que no, que las misiones aportaban incluso más de lo que en otras condiciones se hubiese dado. Es decir, si a esas regiones hubiese llegado el típico conquistador español, que era de alma de aventurero, súbdito y cura, no hubiese logrado tal producción de bienes como lograron los jesuitas. Y pese a eso, la idea era que no podía existir algo así en la sociedad, algo que hasta esté casi fuera del control del Estado. Es decir, el Estado difícilmente llegaba ahí, aunque podía recibir algunos tributos,
no era solo eso, era tener una comunidad según sus propias normas, según sus propias leyes, que eran muy sabias, basadas en la vida comunitaria de los indígenas, que ellos, los jesuitas, respetaron. Lo único que no respetaron e impusieron fue la religión, ¿no? Es decir, las ideas, diríamos, las tendencias religiosas naturales, el animismo, obviamente fue eliminado por el desarrollo de la religión, que fue fuertemente cultivada con catequesis, etc. Y todo eso acompañado de una gestión política que auspicie el arte, que desarrolle el trabajo, que reinserte los beneficios para la propia comunidad. Claro, al final terminó por convencer a los indios y defendieron. Cuando llegaban los bandeirantes, defendieron las misiones, pero por el espíritu jesuita no lo hicieron de una manera, diríamos, eficiente militarmente. Pese a que San Ignacio de Loyola decía que los jesuitas eran los soldados de Cristo, bueno, eran soldados sin armas, ¿no?, para enfrentar a los bandeirantes. En algunos casos sí, pero cuando llegaban los bandeirantes a una misión la destruían. Los jesuitas trataban de plantarles cara, de delimitar, pero en general, después especialmente del Tratado de Tordesillas, los bandeirantes hacían incursiones en lo que correspondía al territorio español. Entonces, fíjense que, ¿por qué los expulsaron? ¿Por los intereses de los portugueses? ¿Por los intereses de los aventureros españoles que querían rápido la mayor cantidad de riqueza y de encomendados para expoliarlos hasta el extremo? Y al final, ¿qué hubo? Llegaron los bandeirantes, saquearon todo lo que pudieron, destruyeron las obras, todas las obras que habían durante décadas desarrollado los indios, ¿no? Obras de arte, por ejemplo, instrumentos musicales, y subastaron las tierras. Es decir, yo rico me compro todas las tierras donde está la misión. Y bueno, fíjense, tenían hasta imprentas en las misiones e impusieron las mismas condiciones de trabajo que ellos ya conocían. Pero no solamente fueron los portugueses, sino los otros españoles. Los españoles, no con preeminencia de alma de cura, sino con preeminencia de aventurero, de mucha ansia de riqueza. Bueno, en este contexto vale también la pena referirse a dos filosofías políticas que pueden permitir comprender lo que se desarrolló. Antes veremos un poco lo que hicieron los jesuitas en las ciudades. En las ciudades no hicieron misiones, ¿no? Y las misiones, bueno, eran un emprendimiento de mucha exigencia, de mucho riesgo. Llegar, establecerse y que no los maten era ya un gran logro, y después era dedicar toda su vida al desarrollo de esta idea de misión jesuita, o misión jesuítica, es decir, de un lugar de promoción de los indios a la luz del Evangelio, con valores cristianos, católicos, sin dominio de ningún encomendero.
Pero eso hicieron especialmente en regiones inhóspitas. En las ciudades, ¿cómo destacaron los jesuitas desde la colonia? Es decir, desde el siglo XVI, en el siglo XVII, destacaron en la educación. La educación fue el ámbito fundamental de desarrollo de los jesuitas, y particularmente en las universidades que fueron fundadas desde muy temprano, con otras órdenes también, y que fortalecieron en las universidades la tendencia que vamos a ver enseguida, que se llama la ultramontana. Y no hubo ninguna formación ilustrada. Esto, bueno, es del siglo XVIII ya, ¿no? Pero, bueno, no es que desarrollaron eso, no se enriquecieron con lo más desarrollado de Europa, que en el siglo XVI era el humanismo renacentista. Tampoco hubo ideas liberales en las ciudades. Los jesuitas no hicieron eso. Fue una educación elitista dirigida a los criollos de las familias más pudientes. Solamente entraban a los colegios, a las universidades, en las grandes ciudades fundadas por los españoles, la élite. Y se formaba con contenidos patriarcales, con muchas reminiscencias teológicas, con bastante sumisión y con una proclividad a la especulación jurídica y teológica. Entonces, la educación que surge en América y que brinda frutos en el siglo XVIII, por ejemplo, para motivar los cambios de hace 2 siglos, los cambios revolucionarios, no tuvieron en el siglo XVII, por ejemplo, o en el XVIII, una motivación ni un desarrollo gracias a la educación jesuita. Bueno, ¿en qué consiste el ultramontanismo? Aquí está una breve exposición que señala esta ideología política y que se oponía a lo que estaba también respaldado ideológicamente por lo que se llamaba el patronazgo o legalismo. El ultramontanismo auspicia la independencia de la Iglesia respecto del Estado. Fíjense, esto es muy interesante, porque da a la Iglesia autonomía de realizar sus propios valores, criterios organizacionales e incluso administrar su propia riqueza y sus propiedades independientemente del Estado. Y claro, esto promueve mayor libertad del individuo, pese a las características un poco medievales de la educación jesuita, pese a que formaban a las élites con una inteligencia pasiva, reivindicaban de alguna manera, por ejemplo, que se resistan a las imposiciones desde la corona. Y claro, así también se explica, por ejemplo, las luchas internas entre españoles y sus hijos. Por ejemplo, Vicuñas y Vascongados, no era contra los indios, era entre ellos, que algunos querían que la riqueza de América se quede más para los que la habían conseguido y no tenga que fluir un montón a la corona sin que hagan nada. Es decir, la corona se beneficiaba sin ningún mérito, por decir así,
Y claro, los que pasaban el riesgo, que arriesgaban su vida, etcétera, tenían que dar una gran parte a la corona. Entonces había esas pugnas concernientes al flujo de la riqueza, el quinto real, los impuestos, etcétera. Y eso incluso promovía la teoría de Santo Tomás de muerte al tirano, el tiranicidio, ¿no? Eso es muy importante de tener en cuenta dentro de la teología cristiana. En el siglo XIII, y desde mucho antes, Santo Tomás ya había enunciado que es un deber moral y es algo que la teología no puede condenar, que el pueblo asesine al tirano. Incluso es una liberación, y eso en el siglo XIII, fíjense. Y eso asumían los jesuitas. Los jesuitas defendían por las misiones, claro, independencia de la Iglesia respecto del Estado, mayor libertad individual, que promueva, por ejemplo, el trabajo en las misiones, que reconozca la posibilidad de crecimiento y desarrollo humano dentro de cada misión, de los indios, con la dirección de los jesuitas, que no era un poder opresivo, que no consistía en que ellos vivían en sus grandes palacios, mientras los indios vivían en chozas. Todos vivían en chozas, compartían la riqueza y tenían actos litúrgicos que obviamente eran el sentido para los jesuitas de la propia misión. Entonces, aquí hay cierta libertad, cierto nominalismo, cierta independencia del ultramontanismo, que fue efectivamente defendido por varios jesuitas, especialmente los que estaban en las misiones, ¿no? Veían así la relación del Estado con la Iglesia. Y contra esta tendencia política, ideológica, de filosofía política, estaba lo que tenía mayor cantidad de adeptos, ¿no? Especialmente los conquistadores aventureros, que era el llamado regalismo, o también conocido como patronazgo. Asume que el Papa, que al Papa el Estado no le concede ninguna soberanía. Fíjense, lo que le dice el Estado tiene que hacer el Papa. Entonces la Iglesia no es independiente, sino está sometida al Estado. Y claro, ¿qué Estado? La corona española, en primer lugar, para todo lo concerniente a lo que sucede en América. Y en este caso la corona española debería solicitar o instruir al Papa lo que debe hacer en cuanto a ciertos temas de orden político marcados por la autoridad religiosa. Esta es una concepción de sometimiento de la Iglesia y de también control de los súbditos. Es más tradicional, obviamente. El poder de la Iglesia está en conocer al detalle la vida íntima de los feligreses. Esto ha sido muy bien desarrollado por Foucault, ¿no? Es decir, ese es el verdadero poder de la Iglesia, lo que conoce de la intimidad de los feligreses y cómo puede condicionarlo a través de tecnologías del yo. Y bueno, eso es resultado de cientos de años, más de un milenio, de cultivar ese dominio. Y esta es también una filosofía política muy criticada, efectivamente, por autores del siglo XX. El rey tenía soberanía sobre la Iglesia y podía resolver los temas de la Iglesia
Ahora, esto, claro, existía en diferente grado. Por ejemplo, en la época del Renacimiento italiano, hemos hablado de los Medici, ¿no? Lorenzo el Magnífico tuvo 2 hijos que fueron papas. ¿Por qué? Y tuvo nietos, otros parientes que también fueron papas. Y varios, decenas de sus parientes eran cardenales. ¿Por qué? Porque entonces eran muy devotos, rezaban todo el día. No, porque era una familia de gente muy poderosa, sin duda. Poderosa económica y políticamente. Era una dinastía que gobernaba Florencia con fuerte influencia sobre Roma, que eran como ciudades-estado, no era todo un imperio, ni mucho menos en el Renacimiento del siglo XIV y especialmente del siglo XV. Lorenzo el Magnífico muere en 1492, antes de que se descubra América, etc. Pero se nota en ese contexto del 400 italiano, que es el Renacimiento y después el siglo XV, que los grandes logros que se dieron en cuanto al arte, el antropocentrismo, ya no es un mundo teocéntrico. El mundo teocéntrico es el medieval, el del Renacimiento italiano es antropocéntrico. Entonces ese mundo antropocéntrico es cabalmente por gestiones políticas que tendían al auspicio del pensamiento, la investigación, la creación artística, etcétera, con figuras inmortales como Leonardo, Miguel Ángel, Botticelli, que era amigo íntimo de Leonardo, de Lorenzo el Magnífico. Bueno, entonces fíjense, incluso en ese contexto no se puede desconocer la influencia de las élites o las dinastías para poner o deponer papas, por ejemplo. Entonces, que haya la sustentación del regalismo, del patronazo, que somete al poder de la iglesia al poder del rey, y claro, en América el rey que en cuestión es el de España. Era algo sostenido por quienes influían sobre el rey para favorecer sus intereses. ¿Y cuáles eran sus intereses? Someter a los indios al trabajo extremo, apropiarse de sus riquezas, no crear misiones, sino reproducir ese sistema colonial de exacción hasta el extremo. Bueno, entonces los jesuitas tuvieron, por decir así, una doble fisonomía, ¿no? Los jesuitas de las misiones no eran los jesuitas de las ciudades, aunque posteriormente también se dieron cuenta, ¿no? Claro, una orden de gente muy inteligente, no es de gente dogmática, cerrada, sino de gente también flexible. Y en el siglo XIX auspiciaron sus universidades, es decir, las universidades donde tenían influencia, estaban los catedráticos, que haya mayor individualismo, mayor enfoque naturalista, mayor ilustración. Y eso tuvo influencia rápidamente en los movimientos de independencia. Y aunque la Ilustración no promovió directamente las revoluciones de la independencia, aunque incluso apoyaba lo que se llamaba la Ilustración, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Voltaire, de Rousseau menos. Voltaire es el más notable. Apoyaba el despotismo ilustrado,
no es que decía muera la corona, mueran, decapitemos a los reyes, no. Está bien que haya un gobernante, una nobleza, pero que sea ilustrado, ¿no? Que sea un déspota ilustrado, que no sea un ignorante. Y que se guíe por la razón. Y de esa manera se introdujeron mentalidades diferentes a la supremacía de la religión. Se introdujeron mentalidades racionales de la razón universal, del individualismo, del naturalismo, y eso evidentemente tuvo influencia sobre los movimientos locales que terminaron en las grandes movilizaciones continentales, particularmente con Bolívar, pero también desde el sur con San Martín, O'Higgins, etcétera, que representaban efectivamente ideales ilustrados. No se olviden que el maestro de Bolívar, Primo Rodríguez, tenía un enfoque ilustrado de la vida, de la sociedad. Bueno, entonces así fue la corta existencia de las misiones, y así también fue la corta concreción de una manera muy peculiar de entender la colonia, es decir, de entender que la colonia debía fundar misiones. Bueno, vamos a ver cuál ha sido la influencia de la religión y particularmente de la iglesia en la guerra de independencia. Hace 200 años, en algunos casos un poco más de 200 años, y si tuvo alguna influencia, ¿no? Porque realmente la tuvo. Veamos. ¿Quiénes hicieron la independencia? Bueno, no hay que creer que fueron el gran pueblo insurrecto que eliminó a los españoles. Eran élites criollas las que dirigieron la independencia. Es decir, hijos de los españoles que además de tener poder económico, buscaban tener poder político, que lo tenían sus padres, ¿no? Sus abuelos que tenían privilegios respecto del sistema, los cargos, etc. Entonces, si bien hubo participación de distintos sectores sociales, por ejemplo en las guerrillas, con participación de campesinos que se adiestraban, etc., las élites que dirigieron la independencia buscaban realizar evidentemente sus propios intereses, ante todo políticos, porque ya tenían logros económicos, ¿no? Tenían cierta riqueza. Entonces no les motivaba un enfoque ilustrado, que puede ser la igualdad de todos los hombres ante la ley, pese a las declaratorias de las constituciones, ¿no? Querían ocupar el lugar de los españoles, querían hacerse del poder político, y para eso instrumentaron movilizaciones que buscaban la derrota de los españoles. La iglesia patronal, esa iglesia sometida a la corona, esa iglesia tradicional que buscaba el legalismo siempre que lo justificaba, fue arrinconada. Y la iglesia se transformó también con lo que fueron los procesos de independencia, lo que no es tan raro, ¿no? Si bien la iglesia estaba luchando a veces contra la propia corona por mayor independencia, otras veces sometía,
es una institución dúctil, por no decir oportunista, ¿no? Es decir, ve los signos de los tiempos para hablar teológicamente y se acomoda a ellos. Es decir, impulsa también las tendencias ganadoras en situaciones de crisis. Y bueno, surgieron algunas crisis, algunos conflictos internos, los obispos que querían mantener a toda costa el poder del rey, pero finalmente prevalecieron los nuevos ideales de independencia o la Iglesia se acomoda a estos signos, bueno, va a terminar aplastada como los españoles, es decir, aplastados en cuanto a la pérdida de su poder. Y se acomodó, ¿no? Y de hecho hubo algunos curas guerrilleros. El más notable en nuestro territorio, ¿quién es? ¿Quién sabe? ¿Nadie conoce al cura guerrillero de las guerrillas de la independencia? Ildefonso de las Muñecas, así se llama. Era un cura que dirigía su propia guerrilla. Entonces fíjense que hubo incluso eso, ¿no? Levantamientos guerrilleros armados dirigidos por curas. ¿Y cuáles fueron las concepciones que dirigieron a los cristianos en el proceso de la independencia? Para que vean, ¿no?, la influencia de la religión sobre la política. La Ilustración es atea. La Ilustración francesa es atea. Fíjense que no lo es. Una ideología política claramente atea es, por ejemplo, el marxismo, evidentemente, ¿no? Es una proclama ya extrema, de decir, toda religión es ideología que busca crear una imagen ficticia para edulcorar la explotación del hombre por el hombre. Pero esa no es la posición de la Ilustración francesa. Los grandes filósofos ilustrados del siglo XVIII en Francia no eran ateos. Había algunos ateos entre los enciclopedistas, ¿no? Ni siquiera Voltaire era ateo, fíjense. Posiblemente algunos naturalistas, Holbach, por ejemplo, tal vez Diderot, pero en general los ilustrados eran deístas. Y esto ya hemos hablado en alguna clase, ¿no? ¿En qué consiste el deísmo? Que yo creo en Dios, pero creo que no se mete en los asuntos humanos, por decirlo así brevemente. Lo que quiere decir que no se mete en los asuntos humanos, que no sirve de nada que yo le rece que caiga el tirano, que yo tengo que voltearlo al tirano, porque es un asunto humano. Y si lo logro, bueno, qué bien, ¿no? Pero estará contento finalmente, lo volcamos, lo volteamos, lo matamos al tirano, doctrina de Santo Tomás. Entonces, no hay que rezar, no hay que esperar que la Iglesia tome un papel activo en la política, aunque Dios exista, aunque Dios sea creador. Ese es el deísmo. El deísmo no asigna papel a Dios sobre los asuntos humanos, que son solamente humanos. Bueno, entonces eso también se difundió aquí, la idea de que podemos buscar ser libres de España, de la corona española, y eso no significa que expropiemos a la Iglesia. Claro, en una crisis siempre está en entredicho el poder de la Iglesia, y su poder siempre termina siendo material. No es solo teológico, no es solo institucional, no es solo de mantener al nuncio en nuestra ciudad, sino es eminentemente el poder material. ¿Y cuál es el poder material que tiene? Sus propiedades, en primer lugar, que siempre han sido gigantescas. No es una pequeña casa donde viven unos cuantos curas
No, han sido siempre campos, y desde la época del coloniaje, de la colonia española, la gran cantidad de encomendados que tenía, especialmente la jerarquía eclesiástica. En las revoluciones eso ha cambiado, han perdido especialmente la jerarquía, pero nunca ha sido hasta el extremo de despojar a la iglesia de todo su poder económico. Entonces, ha habido incluso, como señalo aquí, declaraciones de jefes militares de que fulana de tal, que santa, va a ser nuestra patrona y nos va a proteger y conducir en la batalla. O si no, el catolicismo es la única religión oficial del Estado. Fíjense, creando las nuevas repúblicas. Entonces, la creación de las nuevas repúblicas no ha implicado cambios sustantivos en el poder económico e incluso político de la Iglesia, respetando muchas de sus prerrogativas y resguardando sus dogmas, incluso de la élite militar, porque claro, esa élite militar criolla, ¿qué iba a ganar con expropiaciones a la Iglesia, con enfrentarse a quienes tienen cierto poder eclesiástico? Nada sustantivo. En cambio, motivaba que quienes tengan creencias religiosas se alineen a los procesos independentistas y a la constitución de los nuevos países en un contexto nacionalista, es decir, somos la nueva república. Y como nueva república hemos expulsado, hemos derrotado a la corona, y ahora no se trata de arrasar contra el clero, contra la iglesia, sino de que la iglesia sirva al nuevo escenario, brindando lo que brinda, servicios espirituales, religiosos, sin que sea afectada notablemente, drásticamente, en su situación y en sus propios beneficios económicos especialmente. Y desde el principio de cada república, Argentina en primer lugar, Bolivia en último lugar, en esos 15 años, desde 1809 hasta 1825, 16 años, han aparecido las dos imágenes de la iglesia. La iglesia acomodada a la nueva situación política, por ejemplo, con curas incluso guerrilleros, o de otros curas revolucionarios, y por otra parte, la iglesia contrarrevolucionaria. En el siglo XX, la tendencia mayoritaria, gracias a la teología de la liberación, ha sido esa imagen de los curas y los feligreses, es decir, no solo el clero, sino los cristianos, los católicos, tengan una aproximación espontánea y una valoración y una militancia por la izquierda. Pero también ha habido quienes tuvieron una clarísima adscripción a tendencias fascistas, a tendencias contrarrevolucionarias, a tendencias de derecha, a tendencias totalitarias. No tanto, diríamos, en el pueblo católico, sino especialmente en la jerarquía eclesiástica. Y en algunos casos, con un fuerte adoctrinamiento, incluso teológico, de que lo que estaban haciendo era lo correcto desde el punto de vista de la moral religiosa. Entonces, fíjense, por ejemplo, Remigio de la Santa, obispo de La Paz,
excomulgó a los criollos que proclamaron la independencia en 1809 y los combatió militarmente, no solamente era ya Pedro Domingo Murillo excomulgado, sino el ejército instó al capellán a que fuerzas militarmente poderosas los castigaran, los persiguieran, etc. Entonces hubo también, especialmente desde la jerarquía eclesiástica, movilizaciones y posiciones de extrema derecha de curas, de obispos, de incluso otras autoridades eclesiásticas, ¿no? Excomulgó a curas revolucionarios y reinstituyó la Inquisición, fíjense. La Inquisición, que ha sido la vergüenza de la Iglesia durante siglos, que duró hasta el siglo XIX. No es que se acabó en el Renacimiento, ¿no? O en la Edad Moderna. Siguió hasta el siglo XIX, claro, con menos fuerza, con menos poder, con menos casos. Pero en América, y por ejemplo en lo que ya fue Bolivia, porque ya estamos hablando de Bolivia, ya estamos hablando de nuestro país, ya no es el Alto Perú, ya no es una jurisdicción del Virreinato de La Plata, como decían algunos, sino es de Bolivia. En cambio, claro, hubo otros obispos que apoyaron el liberalismo, hubo curas revolucionarios. En 1825, en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, el único arzobispo que fue José Goyeneche, y permitió que el virrey de la Serna lo nombrara. Es decir, el patronazgo monárquico permitió que el virrey de la Serna lo nombrara. Es decir, había también los obispos o arzobispos que tenían un amplio poder, que tenían funciones militares, fíjense, como era en el Renacimiento. Sobre los curas revolucionarios, aparte de lo que hemos dicho, por ejemplo, los guerrilleros, aquí hay algunas referencias adicionales, y sobre las conclusiones, bueno, aquí cuando yo les dé el documento van a ver algunos casos, ¿no? Aparte, por ejemplo en Quito, por ejemplo en México, cómo hubo fusilamientos de curas que obviamente estaban con la independencia. Entonces, las conclusiones que hemos visto con las características de las misiones, ¿no? Algo extraordinariamente singular, logrado por los jesuitas en muy poco tiempo y que ocasionó reacciones brutales, incluso la expulsión. Cómo esas misiones fueron asoladas por los intereses eminentemente económicos de los bandeirantes, de los aventureros. Cómo los jesuitas en las ciudades desarrollaron otra estrategia que no era empoderar a los indios. Los indios se empoderaron en las misiones y hubo un desarrollo humano significativo de ellos mismos, sin imposición de autoridad política. Los curas no eran los nuevos encomenderos que aplastaban a los indios, no. Pero eso hicieron en la Amazonía, no hicieron eso en las ciudades, ya lo hemos visto, ¿no? Y después hubo curas que apoyaron la independencia, pero otros que siempre estuvieron del lado de la jerarquía y de la corona. Y esa doble imagen en la iglesia, por un lado, coludida con la corona, con el poder político, y por otra, apoyando los movimientos de resistencia, de cambio revolucionario, es lo que va a caracterizar a la iglesia latinoamericana, no solamente a la de nuestro país. Aunque la iglesia
coludida con el poder político y económico de los poderosos, siempre ha sido la iglesia de los jerarcas, es decir, de la jerarquía religiosa, no del pueblo, con excepciones naturalmente. Y la gran iglesia popular, con curas inmiscuidos con el pueblo para su propio crecimiento espiritual y material, ha estado siempre próxima a tendencias revolucionarias, a tendencias de cambio, a tendencias de modificación del status quo, y por lo tanto también han sufrido las consecuencias. Bien, esas son las conclusiones entonces de esta parte. Vamos a quedar aquí, todavía no hemos terminado. Nos falta el siglo XIX y el siglo XX, que yo espero acabar en la próxima clase. Ustedes han dicho que están de acuerdo en ver este tema, así que estamos viendo con cierto detenimiento. Les voy a mandar la bibliografía respectiva del libro de Luis Nanke y algunos otros para ampliar. Sobre las misiones hay mucho escrito. Bien, gracias, nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Todos han firmado, ¿no?